Conseguir la igualdad no es solo cosa de mujeres, lo acaba de decir el alcalde. La igualdad no será posible sin los hombres. También ellos tienen cabida en esta entidad. Son los Friends, aliados estratégicos que pueden participar de muchas de las actividades que desarrollamos en la asociación. Hombres y mujeres somos distintos y actuamos de forma diferente, pero ¿solo porque nos han educado de forma distinta o no? ¿Existe una forma de ser masculina y una femenina? ¿Existe, por tanto, una ética masculina y una ética femenina? ¿Son los valores distintos dependiendo del sexo? Tenemos una educación basada en el patriarcado pegada a la piel, con patrones que debemos seguir según si somos hombres o somos mujeres. Algunas incluso hemos crecido sin referentes, porque tal y como apunta la investigadora Ana López Navajas en uno de sus muchos estudios, solo un 7,6% de las mujeres aparecen en la totalidad de las materias que se estudian en la ESO. Las mujeres hemos sido invisibilizadas, nuestra educación y formación ha sido distinta y nos han dicho cómo debíamos actuar. ¿Es entonces esa la razón por la que actuamos diferente? ¿Lo hacemos verdaderamente? ¿También en los negocios? ¿Cómo es nuestro papel en ellos? ¿Existe una ética de las mujeres en los negocios? Son algunas de las preguntas que nos hacemos. Esta última es la que hemos formulado a Adela Cortina para introducir hoy su ponencia. No necesita presentación, es una referente en su campo, es un verdadero lujo contar con ella en este 20 aniversario de EVAP, precisamente cuando lo dedicamos a la reflexión. Catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, profesora también en Ámsterdam, Estados Unidos o Cambridge, es directora de la Fundación EDNOR para la ética de los negocios y las organizaciones, vocal de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, vocal del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad y Consumo, directora del Máster y del Programa Interuniversitario de Doctorado, Convención de Calidad, Ética y Democracia. En 2008 entró a formar parte de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Cuenta con decenas de libros sobre ética que son una referencia en todo el mundo. Adela Cortina, cuando quiera, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a EVAP primero por su existencia, porque efectivamente que existan asociaciones como EVAP hacen que el mundo madure enormemente y que ahora estemos en un nivel de madurez muy superior al que teníamos antes. Enhorabuena por esos 20 años liderando o intentando liderar el futuro, porque yo también creo que la única manera de responder a los retos del presente y del futuro es intentar crearlo en vez de dejarse avasallar por él. Y, por supuesto, muchísimas gracias por la invitación a Eva Blasco, que no la veo bien, pero anda por ahí y acaba de salir ahora, a Eva Blasco y a la pobre Cristina Argente, que ha estado mandando correos desesperadamente y hemos hecho una relación de amistad ya a través del correo electrónico. Muchas gracias por haber pensado a la hora de organizar estas jornadas en esas distintas esferas de la sociedad en las que está implantada EVAP, que sería, por supuesto, el mundo de la empresa, en el que yo estoy a través de la Fundación EDNOR, como se sabe, aunque yo no sea empresaria, estoy a través de esa Fundación de Ética de la Empresa, pero en haber pensado en el ámbito de las ciencias, en el ámbito de la sociedad civil y en el ámbito de las humanidades, como es mi caso también. Yo creo que el abarcar todos esos mundos lo que quiere dar a entender es que EVAP está de acuerdo, entiendo, con esa teoría de los intereses del conocimiento, de que hablaron Carlo Toapel y Jürgen Habermas, que dice que el saber humano ha ido progresando a lo largo de la historia, dirigido por tres intereses. No hay ningún saber neutral, todo saber está dirigido por intereses. Y está dirigido por tres intereses: el interés científico-técnico, que es el interés de dominio, en que los sujetos tratamos con objetos para tratar de dominar la naturaleza interna y externa, para mejorar esa naturaleza. Ese sería uno de los tres intereses. El segundo es el interés que yo llamaría el interés humanista, el interés de los saberes humanistas, que en vez de establecer relación entre sujeto y objeto,
establece la relación entre los sujetos, construye esa intersubjetividad humana desde la que queremos o desde la que tenemos que decidir qué es lo que queremos hacer con la ciencia, qué es lo que queremos hacer con la técnica, qué es lo que queremos hacer con la economía, porque somos seres en diálogo, somos seres en relación y tenemos que establecer acuerdos para poder llevar la vida adelante. Y para eso tenemos que comprendernos, tenemos que entendernos en el sentido más amplio de la palabra. De eso deberían tratar las humanidades, no tanto del dominio de la naturaleza como de la relación entre nosotros para entendernos, comprendernos y orientar el futuro. Y el tercer interés sería el interés en la emancipación, que algunas personas entienden que está impulsando los otros dos, y yo también lo entiendo. El interés en la emancipación consiste en pretender llegar a una sociedad en la que todos podamos mirarnos a los ojos sin tener que bajar la vista para conseguir lo que es nuestro derecho. Que nuestro derecho no sea reconocido sin tener que humillarse, sin tener que rogar, sin tener que organizar una asociación que lo que trata de reivindicar de alguna manera son los derechos de las mujeres porque no están suficientemente reivindicados. Creo que ese interés en la emancipación para una sociedad en que todos podamos mirarnos directamente a los ojos sin bajar la mirada, creo que es algo que nos mueve a todas y que mueve también a EVAP. Y me parece que están representados esos tres intereses en las distintas sesiones de este foro, que me parece que es sumamente completo, y os doy la enhorabuena más cordial por mi parte de que hayáis conseguido aunar todas esas voluntades y todos esos ámbitos. Dicho todo esto, pues voy a pasar a la pregunta que me habíais formulado, es si hay una ética de las mujeres empresarias. Y la respuesta a lo mejor va a ser medianamente decepcionante, pero vamos a ver. Sí hay una ética de las mujeres empresarias, claro que hay una ética de las mujeres empresarias. Todos los seres humanos somos morales, somos constitutivamente morales y no hay nadie amoral. Hay una ética en todos los seres humanos y en todos los ámbitos. Pero yo lo que quería decir hoy, y es una pena que después no hagamos un diálogo porque sería muy bueno compartirlo, es que entiendo que hay una ética de la empresa, y de eso nos ocupamos en mi fundación, hay una ética de la empresa a la que podríamos llamar empresa ciudadana, que es uno de los términos que conocéis todas las que estáis en el mundo empresarial, que sería la empresa ciudadana. La empresa ciudadana, en ella trabajan varones y mujeres y tienen que asumir una serie de cualidades, una serie de actitudes. Yo creo que esa empresa ciudadana es la resultante de haber mezclado de alguna manera, de haber hibridado los valores propios de lo que ha sido tradicionalmente la ética femenina y la ética masculina. Y luego lo voy a explicar. Cuando me refiero a esa empresa ciudadana, pues no tengo más remedio que en principio citar el ejemplo de lo que creo que es esa empresa, y me he traído para poder leer el texto que conoceréis todas las presentes y todos los presentes, que aparece a lo largo del muro, de los muros de la sala de contratación de la Lonja de los Mercaderes de la ciudad de Valencia. Ese texto que es el inicio, entiendo yo, de lo que sería esa ética de los negocios ciudadana. En el texto, los jurados de la ciudad de Valencia, en 1498, dejan unos principios éticos del comercio y recuerdan a los mercaderes los beneficios de su aplicación. Y el texto, bellísimo, dice así: «Soy una casa magnífica, edificada en 15 años. Gustad y ved, conciudadanos, qué bueno es el comercio, que no urde estafa con su lengua, que jura al prójimo y no le defrauda, que no entrega el dinero a usura. Mercaderes, quien así actúa, abundará en riquezas y al final disfrutará de la vida eterna». Esos son los principios de una ética del comercio, que a fin de cuentas acaban siendo los principios de una ética de la empresa a lo largo de la historia. Unos principios que lo que de alguna manera garantizan es que el comercio, la empresa,
tiene que estar al servicio de la ciudadanía, al servicio de la sociedad, pero que por otra parte la sociedad se beneficia de contar con buenas empresas. Creo que en ese texto de la lonja está reflejado lo que sigue siendo hoy, o está cada vez poniéndose más sobre el tapete, que de cara a la economía es importante lo que decía Amartya Sen, que la buena economía ayuda a crear buenas sociedades y que esa es la meta de la economía y esa es la meta de la empresa, la de ayudar a crear buenas sociedades. Pero por otra parte esto es rentable también para la empresa, porque en la expresión de la lonja de Valencia se dice que se conseguirá la riqueza y después la vida eterna. La cuestión es decir, es rentable el ser ético en las empresas. Yo creo que esa es la clave de una empresa ciudadana y esto que ya está programado o ya está proclamado en la lonja de Valencia, a lo largo del tiempo ha ido organizándose de tal manera que ha dado lugar a lo que ahora llamamos la empresa ciudadana, que es la buena empresa, que es la empresa ética. Todavía no he contestado a la pregunta. ¿Hay una ética de las mujeres empresarias? ¿Hay una ética específica para las mujeres empresarias y una ética específica para los varones empresarios? Creo que es una pregunta que merece la pena hacerse y a la que tal vez habría que contestar en un diálogo más que en un monólogo. A mí lo que me va es el diálogo más que el monólogo, pero en este momento tengo yo el micrófono y no vais a tener más remedio que escucharme. Y entonces yo voy a hacer mi propuesta y después podemos ir hablándolo en los corrillos y donde queráis, porque afortunadamente la vida creo que nos puede seguir manteniendo un poco como para mantener ese diálogo. En principio yo entiendo que sí existe una ética de las mujeres empresarias y voy a decir en qué puntos, en una coda que va a llegar al final. Pero para llegar hasta el final y darle un poco de suspense y que no os vayáis levantando ya y os vayáis marchando, pues os diré que creo que esa ética de la empresa ciudadana es la resultante, como he dicho antes, de ir aunando las principales cualidades, las principales virtudes de lo que ha sido a lo largo de la historia esa escisión de éticas, una ética femenina y una ética masculina. Y para eso voy a decir que desde el siglo XV, en que se hace la proclama de la lonja, las mujeres no estaban en la vida empresarial, las mujeres no estaban en la vida comercial. Eso ha venido con el tiempo, eso ha venido con la actuación de asociaciones como EVAP, de gentes pioneras que han intentado conseguir que efectivamente las mujeres pueden estar en todo ese mundo. Pero hasta llegar a ese punto, lo que ha habido, como sabéis bien, es un reparto, una división del trabajo, una división sexual del trabajo, en virtud de la cual se ha asignado unos papeles a los varones y otras a las mujeres. Para las mujeres la vida privada, para los varones la vida pública. Y por eso no tenía nada de extraño que las mujeres no pudieran estar habitualmente en la política y no pudieran estar habitualmente en la empresa. Pero lo que me interesa a mí no solamente es esa división que se ha hecho, división sexual del trabajo, por la cual ha habido un reparto de papeles, sino que se ha hecho creando una imagen, un tipo ideal, unos tipos ideales de lo que es la ética de los varones y lo que es la ética de las mujeres. Una ética de las mujeres que sería perfecta para la vida privada y una ética de los varones que sería perfecta para la vida pública. Y si efectivamente la perfecta casada o efectivamente la perfecta mujer es la que se dedica al cuidado de los hijos, de la familia, etcétera, pues no tienen más remedio las mujeres que seguir ese ejemplo porque es el ejemplo ético, es la perfección ética. Y a los varones les ocurriría exactamente lo mismo. Los varones tienen que estar entregados a la vida pública y ser agresivos y no llorar y no, porque efectivamente eso es lo que pide la perfección. Creo que esa es una trampa que, tiene una versión ideológica, la versión ideológica de que hay una ética para cada uno, una perfección para cada uno y no nos podemos meter cada uno en la vida pública o en la privada si no te toca, porque es una división que viene refrendada desde la ética y eso es muy serio.
Esto, a lo largo de la historia, hay cantidad de ejemplos de autores que pueden ser verdaderamente sorprendentes porque son autores universalistas, como sería el caso de Kant, que en las observaciones sobre los sentimientos de lo bello y lo sublime entiende que hay unos sentimientos que son más propios de los varones, otros más propios de las mujeres, y entiende y hace una distinción entre éticas, en virtud de la cual la ética de las mujeres es una ética de lo bello, mientras que la ética de los varones es una ética de lo sublime. En los sentimientos, el sentimiento de lo sublime es un sentimiento ante lo noble, ante lo respetable, mientras que la ética de las mujeres estaría más ligada al sentimiento de lo bello. Las mujeres tienen que ocuparse de lo bello, de lo pequeño, de lo gracioso. Y dice incluso en las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, la virtud de la mujer es una virtud bella, la del sexo masculino debe ser una virtud noble. Evitarán el mal, las mujeres, no por injusto, sino por feo, y actos virtuosos son para ellas los moralmente bellos. Nada de deber, nada de necesidad, nada de obligación. A la mujer es insoportable toda orden y toda construcción malhumorada. Hacen algo solo porque les agrada, y el arte consiste en hacer que les agrade aquello que es bueno. Me parece difícil que el bello sexo sea capaz de principios y espero no ofender con esto. También son extremadamente raros en el sexo masculino. Son extremadamente raros, pero no imposibles. Los varones pueden llegar a la perfección, pueden llegar a los principios. Las mujeres no pueden llegar a los principios morales porque su mundo no es el del deber, su mundo no es el de la justicia, su mundo es el de lo bello. Esto lo han dicho autores de un elevado nivel y entonces con esas afirmaciones se acaba consagrando el hecho de que las mujeres se ocupen efectivamente de una vida privada que es la vida del hogar, que es la vida del convento, que es la vida del burdel o que es la vida sencillamente de la miseria. Y queda así consagrado porque eso es lo propio y no se puede llegar a un nivel diferente. Textos como estos podríamos encontrar muchísimos, pero yo quisiera dar un paso más después de ver que esto es una división del trabajo totalmente interesada, como sabemos, y que así la humanidad se reparte los puestos entre lo público y lo privado. Quiero dar un paso más y decir que esta división no solo perjudica a las mujeres, sino que perjudica a toda la humanidad. Perjudica a toda la humanidad porque, al fin y al cabo, los valores, los principios éticos son el patrimonio axiológico de la humanidad, el patrimonio de valores de toda la humanidad. Las buenas cualidades las son propias de todos los seres humanos y pueden ser, porque son personales, y pueden estar presentes en una mujer o pueden estar presentes en un varón. Al fin y al cabo, las cualidades son personales y es una cuestión de personas. Pero con esta distribución que se hace, se está dañando tanto a la vida pública como a la vida privada. Y lo que voy a acabar diciendo es que en este momento, y desde hace algún tiempo, se está reclamando totalmente para la vida pública lo que antes se reclamaba de las mujeres solo para la vida privada. Que en realidad lo que ha ocurrido es que la ética se ha feminizado y las empresas se han feminizado, porque los valores que antes se estaban reclamando solo para la vida privada, ahora se están reclamando constantemente también para la vida pública. Lo diré al final, pero efectivamente se está diciendo cómo es posible que en la vida pública no haya compasión, cómo es posible que en la vida pública no haya cuidado, cómo es posible que en las empresas no haya amor, cómo es posible que… Y eso que antes se estaba asignando a las mujeres y a esa vida privada, ahora se está exigiendo para la vida pública, porque realmente un mundo sin esas características es un mundo inhumano. Me parece que para dar ese paso, un ejemplo que conoceréis todas, pero yo creo que es muy expresivo, es el ejemplo de la reflexión de la psicóloga del desarrollo moral Carol Gilligan, que todas conoceréis sobradamente, y para las que no la conozcan o los que no la conozcan, pues lo cuento y así damos el paso a lo que podría ser una ética de las mujeres empresarias en el mundo actual.
Si recordáis, Carol Gilligan es discípula o era discípula de Lawrence Kohlberg, que era también un psicólogo del desarrollo moral, y Lawrence Kohlberg intentó medir los grados de maduración de los niños, era ontogenético el estudio de los niños y las personas, es decir, el desarrollo ontogenético, no filogenético, y tratan de ver cuál es el grado de maduración moral a lo largo del tiempo, y para medir ese grado de maduración se fijan en una idea clave, que es la idea de justicia. ¿Cómo valora una persona qué es lo justo ante una situación dilemática? Muchas de las personas aquí presentes serán psicólogas. A los psicólogos y psicólogas les encantan los dilemas, y entonces se trata de plantear un dilema o plantear unos dilemas a los encuestados y decirles que den una respuesta y además que argumenten por qué dan esa respuesta. Y viendo la argumentación se trata de detectar cuál es el nivel de maduración de unos y de otros. Efectivamente, Kohlberg, como sabéis perfectamente, aplica ese tipo de encuestas, de cuestionarios a una serie de candidatos, de gentes, y llega a la famosa conclusión de que a lo largo de toda la humanidad, en todas las culturas y en todos los lugares, hay tres niveles fundamentales a la hora de valorar qué es lo justo, que son el nivel preconvencional, el convencional y el postconvencional. En el nivel preconvencional se considera que lo justo, el niño considera que lo justo es lo que favorece su interés egoísta, es lo que le conviene, es el nivel más bajo del desarrollo moral. Piense todo el mundo que no haya pensado en ello hasta qué punto cantidad de gente está en el nivel preconvencional, que esto no es una cuestión de edad, sino que cuando se mira alrededor nos estamos dando cuenta de que en el nivel preconvencional está casi todo el mundo, porque si no fuera así no tendríamos estas situaciones de polarización, de discursos, de gritos, de tal. El nivel preconvencional es en el que está prácticamente todo el mundo, creo yo. El segundo nivel sería el nivel convencional, que también es muy importante porque es cuando el niño opina que lo justo es lo que da por bueno su comunidad, su entorno, su comunidad política, religiosa, su comunidad. Y no traspasa el ámbito de lo comunitario. Ese es un lugar muy cómodo porque uno se lleva bien con todo el mundo cuando da por bueno lo que da por bueno la comunidad. El egoísmo a veces es un poco estúpido porque si la comunidad vuelve la espalda, entonces tampoco conseguimos beneficio. Es más beneficioso, incluso desde el punto de vista egoísta, intentar llevarse bien con la comunidad y aceptar la comunidad. A mí me parece que si ponemos el termómetro a nuestras sociedades, este segundo nivel es también, yo diría, tan abundante como el preconvencional en los seres adultos, tan abundante o más, porque efectivamente lo políticamente correcto es muy cómodo. Aceptar lo que se lleva, lo que todo el mundo acepta, lo que todo el mundo dice, es estupendo para tener una vida feliz, una vida de bienestar. No es agradable romper lanzas, no es agradable estar en contra de lo que dice lo políticamente correcto. Y a mí me resultó impresionante aquella frase de Tocqueville en la que dice que los hombres temen más al aislamiento que al error. Los hombres temen más al aislamiento que al error. Me pareció de lo más profundo que he leído últimamente, porque creemos que los seres humanos buscamos la verdad, que nos preocupa la verdad científica, que nos preocupa la verdad política, que nos preocupa la verdad ética, que nos preocupa, decía Ortega y Gasset, que el hombre es un animal verdávoro, que lo que busca es la verdad. Desde siempre se ha dicho que el hombre busca la verdad. Y la frase de Tocqueville me pareció lapidaria. No buscamos tanto la verdad, no nos importa tanto caer en el error con tal de ser bien acogidos en la comunidad y no tener que sufrir el aislamiento. Me parece que es muy importante recordar todo esto,
porque en el nivel en el que nos movemos están practicándose una serie de linchamientos que hacen que las gentes no quieran decir la verdad, sino sencillamente ser bien acogidos por el grupo. Con lo cual, desde el punto de vista de la justicia, no hemos traspasado el nivel de la comunidad, el nivel comunitario, en el nivel que no busca otros principios, que puedan ser principios críticos, sino conformarse con lo que tenemos en nuestro grupo, sea o no verdad, sea o no mentira. Y claro, en estos tiempos de posverdad, ya para qué vamos a hablar, porque se ha llegado a esa solución de que, a fin de cuentas, no importa tanto la verdad porque estamos en tiempos de posverdad, que es una mentira que consiste en distorsionar la realidad para conseguir un provecho. Esto siempre ha sido así y no es ninguna novedad. Entonces, lo que ocurre es que cuando eso se va canalizando, los resultados son desastrosos. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es el nivel postconvencional, que es el nivel en el que el niño o la persona trata de comparar los principios de su comunidad con principios universalistas, cuando trata de ver si verdaderamente son congruentes con lo que sería bueno para toda la humanidad. Y en ese sentido iríamos a afirmaciones como los derechos humanos o como lo que habéis mencionado ya en la presentación, los objetivos del desarrollo del milenio, que no son, a fin de cuentas, sino una encarnación de lo que serían los derechos humanos en los distintos aspectos de la vida social. Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible van tratando de ver cómo se pueden realizar los derechos humanos en el nivel de la igualdad, en el nivel del medio ambiente, en el nivel de... Se trata de ir sustancializando todo, pero eso es una ética universalista. Y cuando tratamos de ver si lo justo es lo que favorece a la comunidad o lo que favorece a toda la humanidad, en el nivel postconvencional, que es en el sumo de maduración según Kohlberg, buscamos los principios universalistas. Tengo que añadir que Kohlberg decía también que en el nivel postconvencional, él, de todos los encuestados que había hecho, solo había encontrado 2 o 3. Uno de ellos era el filósofo John Rawls y otros 2, no sé quiénes eran, pero en el nivel postconvencional solamente había como 3 personas. Como saben los presentes, y si no lo saben se lo cuento yo, pues la teoría de Kohlberg ha sido fecundísima, se han pasado cantidad de encuestas en ese sentido y ha recibido muchas críticas. La primera crítica la recibe de su discípula Carol Gilligan, y aquí es donde me interesa aterrizar. Todo lo que he dicho antes me interesa igual, pero aquí es donde quería también aterrizar. Su discípula Carol Gilligan critica a Kohlberg, y fue muy conocida esa crítica, en primer lugar porque decía que su maestro había pasado los cuestionarios sobre todo a niños y no a niñas. Fundamentalmente encuestaba a niños y trataba de medir la madurez de los niños, y las pocas niñas a las que había encuestado que contestaban de una manera un tanto diferente, Kohlberg lo que decía no es que era una manera diferente, sino que era una contestación desviada. Con lo cual parecía que establecía una distinción entre mujeres, entre niñas y niños. Las respuestas de los niños son correctas, las respuestas de las niñas son desviadas. Y entonces Carol Gilligan pasó también encuestas a niñas y a niños y llegó a la conclusión de que había, y cuento el final de la propuesta de Gilligan porque me parece muy interesante, el final después de que recibió muchísimas críticas, etcétera, fue que cuando hablamos de ética no hay una sola voz, que es la voz de la justicia, que es lo que había intentado ver Kohlberg, sino que hay otra voz también, que es la voz de la compasión. Y por eso publicó su libro In a Different Voice, con una voz diferente, en la que decía que no es que hay un reparto de cualidades entre varones y mujeres desde el punto de vista psicológico. Aunque podemos decir que hay una base biológica de cuidado, no hay una separación radical de mujeres y varones desde un punto de vista
psicológico, sino que lo que venía a decir, lo que decía Gilligan, es que hay dos voces diferentes cuando se habla del mundo moral. Y justamente se ha intentado a lo largo de la historia ir trabajando con los varones esa voz de la justicia, y ahora diré cuáles son las características de esa voz. Y por otra parte, se ha intentado cultivar con las mujeres la otra voz, que sería la voz de la compasión. Voy a contar el final de la novela porque no tiene demasiada intriga. El final de la novela es que las dos voces son absolutamente necesarias y que a lo largo del tiempo, cuando nos hemos ido enfrentando una vez más con una pandemia, con la guerra de Ucrania, con las otras guerras, nos hemos ido dando cuenta de que a lo mejor lo que ha pasado es que se ha silenciado demasiado la voz de la compasión, que tampoco se ha hecho demasiado caso a la voz de la justicia y que es necesario llevar a la vida pública, a la empresa, a la política, a toda esa vida pública, hay que llevar también la voz de la compasión, la voz del cuidado y la voz del esmero. No que haya de prescindirse de una de esas voces, sino que haya que revitalizar o poner en marcha y llevar a la vida pública lo que quedó en la vida privada como si fuera de segunda división. Para entender esta última posición, yo voy a contar solamente un dilema, el dilema de Heinz, que supongo que será conocido por los presentes y que es muy interesante y que es el dilema que uno de los que pasaba Kohlberg y con los que Gilligan puede funcionar y explicar muy bien lo que quiere decir. El dilema de Heinz dice lo siguiente. Heinz es un señor que vive en un pueblo de Suiza y cuya mujer está muy enferma, está enferma de muerte y solo hay una medicina que le puede curar. Y la medicina la tiene el farmacéutico del pueblo, pero es muy cara y no puede comprarla. Y entonces Heinz se ve ante un dilema. Si roba la medicina, que es la manera que tiene de conseguirla, entonces comete un robo y eso es inmoral. Pero si deja morir a su mujer, deja que muera una persona humana y eso también es inmoral. Los dilemas son de esas cosas que os gustan mucho a los que sois psicólogos y psicólogas y que siempre ponen a una persona ante la espada y la pared. ¿Qué hace Heinz en ese asunto? Parece que no hay como más salidas. Y a mí esto es lo que me interesa. ¿Qué hace Heinz en este asunto? Parece que no hay más salidas. Los niños contestan al dilema fundamentalmente haciendo razonamientos de que tiene que robar porque es peor perder la vida de una persona, porque es un ser humano, lo interesante es ver el nivel de argumentación, a ver cómo. Y los niños lo hacían más desde el punto de vista de la justicia y de los principios universalistas. Sin embargo, las niñas contestaban de una manera un tanto diferente. Las niñas, en vez de contestar directamente, por lo que cuenta Gilligan, en vez de contestar directamente sí o no, formulaban preguntas. Formulaban preguntas como la siguiente. ¿El farmacéutico está casado? ¿No podría Heinz hablar con su mujer y convencerle de que dé la medicina a Heinz sin cobrarle? ¿No puede organizar una colecta en el pueblo con los vecinos para conseguir el dinero? ¿No tiene parientes que les puedan ayudar? En vez de la pregunta directa, sí, no, blanco, negro, bueno, malo, justo, injusto, la pregunta del rodeo, la pregunta de ir a la trama de relaciones, la pregunta de ir al contexto en el que se está viviendo, en el que estamos y por el que podemos llegar a una solución, salvando a la mujer de Heinz, salvando a Heinz y una cosa más, intentando que el farmacéutico no quede como inmoral. Es decir, se trataría de cubrir todos los ámbitos para que nadie quede tampoco en mal lugar y para que, evidentemente, se salve la vida de la mujer de Heinz, que es fundamental, y Heinz también tenga su recompensa de seguir con su mujer. Las mujeres no contestaban directamente,
sino que daban una vuelta. Eso se ha intentado interpretar mucho tiempo como astucia, retorcimiento, mala intención. No, no era eso. Es el intento de salvar para que nadie quede fuera. Hoy en día es lo que se está diciendo, hasta el aburrimiento con los objetivos del desarrollo sostenible, para que nadie quede fuera, para que nadie quede excluido. Pero claro, la idea que tiene Gilligan, o que saca a la luz Gilligan, es el de que hay dos lógicas, por lo menos, desde el punto de vista de la respuesta, dos lógicas que siguen dos tipos de valores que han sido tradicionalmente separados y que, sin embargo, tienen que articularse. Eso no lo dice ella, eso lo digo yo, pero ella habla de los dos tipos de valores. ¿Cuáles serían esos valores? Pues una lógica es la de los valores llamados masculinos, que serían los valores de la individuación. Importa el individuo, pensar en el individuo, importa la autonomía, importa regir la vida por sí mismo, no ser esclavo, no ser vasallo, conseguir llevar la propia vida. Importa el cumplimiento de la ley hay que cumplirla, y si la ley dice no robarás, no se debe robar, y eso efectivamente es un problema. Importa el derecho y la justicia. No importan tanto los contextos concretos de acción como los grandes principios, y importa el punto de vista de lo universal y el de la imparcialidad. Después de leer esta lógica, que es la lógica con la que contestaban más bien los niños, lo que se entiende como la lógica de lo que sería la ética masculina, yo tengo que hacer una pregunta. ¿Podemos renunciar a cualquiera de estos valores? ¿Podemos renunciar a la autonomía, a intentar ser autónomas? ¿Podemos dejar de lado la imparcialidad, la universalidad? Bueno, todos los días estamos viendo que hay cantidad de gente que no los deja de lado, y por eso tenemos el cohecho, la corrupción, el amiguismo, todo lo que vayáis viendo, precisamente porque estos principios, que son principios de una ética que no se puede de ninguna manera dejar de lado, son principios que deberían regir también la vida pública, la empresa y la vida privada. ¿Pero solo estos? ¿O hay que atender también a la otra lógica? La otra lógica que mencionaba Gilligan es lo que llama ya la lógica de la compasión. Yo tengo que aclarar que a mí la expresión compasión me parece muy buena. Ya sé que hay gente que no le gusta nada, porque entiende que la compasión es esa condescendencia con la que miramos a los que están por debajo y que decimos, el pobre, qué mala suerte que tiene, ¿no? No, la compasión no es eso. La compasión es la capacidad, primero de la empatía, la capacidad de sufrir con el otro y alegrarse con el otro. Eso es compasión, tener empatía, pero no solo tener empatía, sino cuando la persona con la que se empatiza está sufriendo, comprometerse para ayudarle a salir de su sufrimiento. Comprometerse para ayudarle a salir de su sufrimiento. Y eso sería la compasión. Yo creo que la compasión se ha perdido demasiado y que no puede haber justicia si no hay compasión. Hace falta una base compasiva para preocuparse por la justicia. ¿Por qué alguien va a preocuparse por la justicia si no compadece con los que están alegres y con los que sufren y trata de ayudarles a salir de su sufrimiento? Esa voz de la compasión lleva aparejadas las siguientes características. Protege la trama de relaciones para que los vulnerables no queden fuera. Protege la trama de relaciones, no solamente los individuos, las personas determinadas, sino la trama de relaciones. Si la trama no está cuidada, entonces los individuos perecen, porque necesitamos esas redes que nos acogen, la red de la comunidad, la red de la familia, la red de los amigos, la red de los políticos, necesitamos esas redes. Proteger la trama de relaciones para que los vulnerables no queden fuera. Se necesita el cuidado de los débiles.
Efectivamente, si los débiles son desamparados, sencillamente perecen, y es lo que está ocurriendo todos los días cuando se está diciendo que, bueno, que hay gentes que están ocupándose de los que van a las colas del hambre. Pues no debería de haber colas del hambre, porque estamos en un Estado social y democrático de derecho. Atiende a las narrativas y los contextos. Es curioso lo que se ha implantado en el mundo de las narrativas. Cada vez más la narrativa tiene éxito y la narrativa es fundamental para que las cosas vayan adelante. Y eso es lo que hacían las niñas cuando contestaban. Recurrir a la narrativa, al contexto, a la trama, no únicamente ir en directo. La narrativa es fundamental. Se preocupa esa voz por lo particular y no solo por lo universal. Yo soy defensora de una sociedad cosmopolita. Creo que hay que crear una sociedad cosmopolita, pero una sociedad cosmopolita que esté enraizada en los lugares concretos, en los contextos concretos. No hay que hablar solo de generalizaciones, sino preocuparse del aquí y el ahora, el contexto en el que nos encontramos, pero siempre con una mirada abierta al mundo. Y se preocupa la voz de la compasión por lo particular y por lo tradicionalmente excluido. Esta voz ha quedado recluida tradicionalmente en la vida privada y, sin embargo, este es el momento en que tiene que salir a la vida pública y ya está saliendo desde hace tiempo, porque se está exigiendo desde todas las esferas de la vida social que también en la vida pública nos preocupemos por los débiles, nos preocupemos por los contextos, nos preocupemos por y que no estemos únicamente, por favor, no renunciar jamás a la autonomía. Las mujeres tenemos que ser autónomas, tenemos que ser las protagonistas de nuestra propia historia y escribir nuestra propia novela, por supuesto que sí. Pero el colmo de la madurez no es solamente escribir la propia novela, sino escribirla con otros que son los que están débiles, desamparados, la estructura que necesitamos, el mundo que necesitamos de esas tramas sin las que no podemos vivir. Y por eso yo remacho, para terminar, que no se practica la justicia, entiendo, porque ha fallado la compasión. Yo vi aquella película impresionante de Margin Call, que no sé si habéis visto, que tenía que ver con todo lo que fueron pues el desastre del año 2007, cuando los bancos funcionaron de una manera verdaderamente preocupante, y yo cuando veía a aquellas gentes actuantes pensaba, es que no tienen compasión, es que están causando un daño enorme y no tienen compasión. Quien no tiene sentido de la compasión también tiene sentido de la justicia. Y me vais a decir, ¿no has hablado de esa ética de las mujeres empresarios? Uy, claro que sí, estoy hablando todo el rato. Porque efectivamente lo que se está reclamando en los últimos tiempos, ya hay cantidad de publicaciones, cantidad de libros, el ciudadano sentimental, las emociones políticas. ¿Por qué el amor importa para la política? Es que es en todas las publicaciones. Se está diciendo la tradición occidental se ha ocupado demasiado de la razón, de los argumentos, de la lógica racionalista y se ha ocupado poco de las emociones, se ha preocupado poco de los sentimientos, se ha preocupado poco de la emoción, se ha preocupado poco de las tramas concretas y se ha perdido en principios universalistas. Ojalá nos hubiéramos perdido en principios universalistas, pero a mí me parece que hay que tener los dos lados porque no se puede perder ninguno de ellos. ¿Cuál sería una ética de las mujeres empresarias? Yo creo que hemos vuelto un poco a la idea de la lonja cuando les dice a los ciudadanos de la ciudad de Valencia, mirad con ciudadanos, hay que enclavarse en la comunidad, en la ciudad, mirad con ciudadanos. Qué bueno es el comercio que actúa éticamente. Qué buena es la empresa que actúa éticamente. Mirad con ciudadanos. Qué suerte tener empresas que funcionen éticamente. Porque como dice también Amartya Sen, al que cito constantemente porque me gusta mucho, una buena empresa es un bien público. Es un bien público del que se benefician no solo los que trabajan en la empresa, sino todos los que están alrededor. Porque una buena empresa ayuda a crear buenas sociedades que están acostumbradas a lo que decían los autores de la lonja. Lo que decían es que no se mienta, que no se engañe, que no se defraude,
que se actúe honradamente, que se actúe, miradlo con lo que son los ojos del mundo actual, y una buena empresa crea ese capital social de que hay que actuar honradamente, hay que actuar seriamente, y la sociedad se lo va tomando en serio y al final va teniendo un efecto que es contagioso. Y justamente en los últimos tiempos, si os dais cuenta, que sí que os dais cuenta porque estáis en el mundo empresarial, cada vez se reclama más a la empresa que sea justa y que sea prosocial. Cada vez se va difundiendo más la idea de que la empresa o es una empresa social o no será. Una empresa que no tenga responsabilidad social, una empresa que no se preocupe por el medio ambiente, es una empresa que está llamada al fracaso en el medio y largo plazo, que es el tiempo humano. Se está pidiendo justamente lo que antes se pedía a la vida privada, ahora se está pidiendo también para la vida empresarial. Y por eso se pide cada vez más a la empresa que sea prosocial. Y por eso se pide más que se ocupe no tanto o no solo de los shareholders, no solo de los stakeholders, sino de todos los afectados por la empresa. Una empresa que se ocupa de todos los afectados, creo que se me está acabando el tiempo, 5 minutos y cuadro porque esto me parece importante decirlo. Todos los afectados por la empresa que es capaz de tener como aliados a todos los afectados por ella, es una empresa justa y es una empresa inteligente, porque es mucho más inteligente crear aliados que crear adversarios. Y la empresa ciudadana es la que intenta trabajar con toda la ciudad y tenerlos a todos por aliados, y precisamente por eso pueden hacer las cosas juntos. Por eso creo que la ética de las mujeres empresarias es la ética de la empresa ciudadana. La ética que trabaja la cooperación no solo por afán de reputación, sino porque se merecen los seres humanos que se trabaje de esa manera. Las buenas empresas se han feminizado. Los valores que parecían de la vida privada ahora se están reclamando en la vida pública y en la vida empresarial. Y yo diría no solo se han feminizado, sino que se han personalizado, porque somos personas y las personas tenemos esas dos vertientes de la justicia y de la compasión, que no se pueden olvidar ninguna de ellas, porque las dos son necesarias para nuestra ética. Se puede hacer esto por cosmética. Cada vez que doy una charla me lo dicen, oiga, eso no es cosmética. Puede ser cosmética, pero debería de ser ética. Porque la ética es lo que se mete en el corazón, lo que se lleva adelante y es lo que convence al medio y largo plazo. Porque efectivamente la cosmética pronto se da uno cuenta de que se está pasando y habrá que ponerse otra vez porque esto no funciona. Creo que tiene que ser una cuestión de ética y solo para acabar una pequeña coda. Pero tenemos razón en que hay que seguir trabajando con asociaciones de mujeres que tratan de que las empresas cojan todas estas características porque sigue habiendo discriminación, porque sigue habiendo prejuicio frente a contratar mujeres en muchos lugares porque pueden representar problemas, porque sigue habiendo prejuicios para colocar a las mujeres en espacios de responsabilidad, porque sigue habiendo una brecha salarial. Todo eso sigue estando y yo creo que tiene que formar parte también de una ética de las mujeres empresarias que asume estos ideales de la empresa ciudadana y que además reclama para las mujeres lo que las mujeres se merecen en derecho, porque efectivamente estamos en el mundo de la igualdad, y después, porque en los tiempos de atracción de talento no vaya usted dejando mujeres de lado, que a lo mejor se pierde unos talentos impresionantes. Tanto atraer el talento, vaya con mucho cuidado, que por discriminar, por razón de lo que sea, por razón de mujer, por razón de etnia, se puede perder usted unos talentos impresionantes. Con lo cual hay que recurrir a la prudencia, a la inteligencia, que también forman parte de la ética, y hay que recurrir a la justicia y la compasión. Muchas gracias.